pasado en la vida. Nadie puede saber que nosotros sabemos que Liliana es la bruja mala. Porque si no, avienta a Lucha como aventó a Roque. Ahora mismo me vas a explicar qué es lo que le hiciste a mi hija. Necesito que me digas qué fue lo que le hiciste a Rosana. ¡Suéltame! ¿Qué está pasando aquí? Que tu bella Elena de Troya ya te puso los cuernos otra vez y sigues sonsacándome a mi novio. Eso no es cierto, Radames. Voy a matar. Ella está a punto de descubrir que yo asesiné al idiota de Roque. Y te voy a decir una cosa, Genaro. Si lo descubre, me va a hundir y estoy perdida. Ahora sí quiero que la mate. No quiero que Lucía Durán siga viva un día más. La quiero muerta y enterrada. Vamos a ver si después de muerta los Durán la siguen adorando. ¿A poco también a ellos los odias? Por supuesto que sí, Genaro. Odio a toda mi familia, hasta a mi madre. ¿Y ahora quién será? Pasa. Buenas. Hola. Jefita, lamento traerle malas noticias. Tenemos un problema gordo en Monterrey. Escúpelo de una vez y dame respuestas y soluciones. Ese tal Pepe Torrijos se cree el heredero del diablo y anda actuando en nombre de él. ¿El segundón ese? ¿Se puede saber de dónde salió? Pepe era de la banda del diablo. Es más, trabajaba para Anselmo. Exactamente. Cuando metieron a Anselmo en la cárcel, Pepe le quedó como lugarteniente del diablo. Y ahorita le han diciendo a todos que tienen que seguir sus órdenes, como si el diablo no hubiera muerto. Tráiganme al infeliz ese del Pepe aquí. Le quiero hacer unas preguntitas. Pero quiero que me lo traigan ya. Excelente beso. Lástima que sea de despecho. ¿Qué pasó, comandante? ¿Te despreciaron anoche? Daniel, no sabes cómo me gustaría seguir besándote, pero tengo que regresar a la realidad. Este ataque de romanticismo no fue de corazón, ni siquiera fue un arrebato pasional por tus hormonas. Porque tú no te mueres por mí, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Sé que a ti no puedo engañarte. Así es. Daniel, eres muy inteligente y en muchos aspectos eres muy brillante. Pero lamento decirte que desde el punto de vista emocional eres igualito a la mayoría de los hombres. En cuanto una mujer los desprecia, salen corriendo a buscar a la otra que cure sus heridas. Lástima que en esta ocasión la otra fuera yo. Y lo malo es que me gustas muchísimo, Daniel, y lo sabes. Mira, yo te respeto y te pido... Daniel, mira, me interesa muy poco tu respeto. Yo preferiría tu afecto. Es que no se vale, Lucía, no se vale. Me dejaste horas en casa de tu padre esperándote. Creo que al menos merezco una explicación, ¿no? Sí, te voy a dar las explicaciones que sean necesarias, pero ya cálmate. Es que cualquier persona a la que se deja plantado tiene todo el derecho de exigir una explicación. ¿No te parece? Lo que me parece es que estás muy alterado y te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Para empezar, baja el tonito de voz. Está bien, Lucía. Perdóname. Pero es que me preocupo por ti. Te has vuelto una persona muy importante en mi vida y me preocupa muchísimo que estés en la calle exponiéndote a cualquier peligro. Por favor, contéstame esto. ¿Dónde estabas? ¿Estabas con el infeliz de Ponce o qué? Está bien. Te voy a ofrecer disculpas por haberme ido anoche sin avisarte. Por haberte dejado ahí esperando. Pero no te voy a decir dónde estaba. Porque tú no eres más que un amigo. Y si pretendes reclamarme como si fueras mi novio o mi esposo, eso sí no lo voy a permitir. Porque eso no es así. Yo soy una persona libre y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Está bien. Discúlpame, por favor. Es simplemente lo que ya te dije. Me importas demasiado, ¿ok? Me preocupo. ¿Nos vamos? ¿Te llevo al hospital? Vamos. Pero bueno, la verdad es que esto es mi culpa. Cometí un error gravísimo en una terapeuta y me quise engañar. Quise pensar que si seguíamos con esto, pues a lo mejor te ibas a olvidar de Lucía, pero... Es que eso es justamente lo que quiero. Quiero olvidarme de Lucía.
Y tú eres la mujer ideal para mí. Eres una mujer inteligente, eres una mujer hermosa, eres una mujer... Daniel, deja de hablar de mis cualidades y de las razones por las cuales soy tan conveniente para ti. Mira, yo no soy ni tu tabla de salvación, ni tu receta médica para curarte de Lucía, ¿eh? Soy una mujer que tiene sentimientos. Y la verdad es que tú me estás utilizando y no me lo merezco. Yo he sido muy honesta contigo, Daniel. Estoy a un paso de enamorarme de ti. Por favor, no me lastimes. De verdad, yo no quiero lastimarte. Yo no quiero hacerte daño. Yo disfruto mucho el tiempo que pasamos juntos y me gustas de verdad. Yo no quiero perder tu amistad, Marina. No la perderás, Daniel. Pero cuando vengas a besarme o a quererme hacer el amor, ven por mí, no porque Lucía te haya lastimado. Híjole, perdón, Daniel, pero tengo muchísimos pacientes. ¿Te parece si nos vemos al rato? Sí. Bueno, ese beso fue delicioso, ¿eh? Una muy buena forma de comenzar el día. Lástima que no fuera yo la causante. Bueno, te prometo que el próximo beso será para ti. Espero que ese día llegue pronto. Veo tu boquita y me dan ganas de irle a partir la cara a ese pocombre de Radamés Echeverría. Míralo. Recupera la memoria y lo primero que hace es recordar lo patán que es. Peor que eso. Radamés nunca perdió la memoria. Se hizo el enfermo para someterme y para que no me fuera de su lado. Pero no pienso ser la tonta a la que está acostumbrado a pegarle ni un día más. Ay, mi amor. Nunca estuve de acuerdo con ese matrimonio. Pero tu madre insistió. Perdónanos. Perdóname a mí por no saber imponerme. Y a ella por pensar que es la dueña de tu vida. No te preocupes, papá. Yo no le guardo rencor a mi mamá. Mucho menos a ti. Ni siquiera a Radamés. Allá él y su infelicidad. Elena. Elena, ¿qué te pasó? Ya hablaremos, hermana. Alguien te busca allá abajo. Tú sabes quién. El Pepe es un gran pistolero, señora. Uno de los mejores de Ansel. Pero alguna debilidad debe tener, ¿no? Sí, claro. No sé, las mujeres, el alcohol, las drogas. ¿Sabes a qué le tiene miedo? El muy menso le asustan los bichos, las víboras, los alacranes, las arañas. Los bichos, Changote. Con eso ya me hiciste el día. Liliana, tengo que hablar contigo. Primero que todo, buenas tardes, cuñadito, porque aquí nadie ha dormido contigo. En segundo lugar, no me grites, porque las patanerías prefiero que las dejes en casa con tu mujer. No me estés fastidiando, Liliana. Quiero que mates al policía, al tal Pablo. Estoy harto de que ese imbécil meta sus narices en mi vida. Lo quiero muerto. Tenemos un operativo que planear. El operativo Cumbia. Así es. Esta noche nos vamos de cacería y vamos a atrapar al Samario. Hay un amor que me aguarda y en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Miserables los que sufren, pero los que hieren más. Los miserables sin suerte de saber lo que es amar. Estoy resuelta a recuperar mi vida. Mi voluntad no está vencida. Sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que cerraron las mentiras, la maldad y la injusticia. Aún existe luz de amor
y hay un ángel que me cuida a donde vaya. A donde vaya. A donde vaya. Ella está a punto de descubrir que yo asesiné al idiota de Roque. Y te voy a decir una cosa, Genaro. Si lo descubre, me va a hundir y estoy perdida. Ahora sí quiero que la mate.